Presión baja, lluvias para los próximos días. Cuando los meteorólogos anuncian esto, suelen tener razón contra lo que dicen ciertos rumores. Saben que una baja presión atmosférica significa formación de nubes en las capas de aire superiores. Esas nubes provocan la lluvia. Todo esto puede leerse en el barómetro. El hombre que descubrió esto vivió en medio de las tribulaciones de la Guerra de los 30 años, hace más de 350 años. El matemático, filósofo e investigador Blaise Pascal. Pascal nace el 19 de junio del año 1623 en Clermont-Ferrand, en Auvergne. Al poco tiempo la familia se muda a París. Su padre, Étienne Pascal, se ocupa de la educación de sus hijos. Comienza enseñándole a Blaise la gramática de las lenguas antiguas. Y espera que cumpla los 15 años para enseñarle lenguas, ciencias naturales y matemática. Para evitar que se anticipe en su plan de estudios, retira de la casa todos los libros de matemática. No obstante, Blaise Pascal, con apenas 12 años, aprende por sí mismo los fundamentos de la geometría. Después de un tiempo, el padre, sorprendido, se da cuenta de que su hijo había adelantado algunos peldaños en su educación. Es así que le da a leer a Blaise un libro del matemático griego Euclides. Pascal demuestra ser un niño prodigio. A los 15 años participa de encuentros de importantes matemáticos, organizados por el monje de la Orden de los Ermitaños de San Francisco de Asís, Marin Mersenne. Entre ellos estaba uno de los más famosos matemáticos y filósofos de su tiempo, René Descartes. Descartes lee un escrito de Pascal sobre las cónicas y pide conocer cuanto antes a su autor. Al comienzo, Descartes no puede creer que se trate de un joven. En el año 1639, la familia Pascal se muda a Rouen y con 19 años, Blaise comienza a trabajar por primera vez como inventor. Para ayudar a su padre en su trabajo de empleado de la oficina de impuestos, construye una máquina de calcular. La Pascaline era una máquina de calcular mecánica con la que podían realizarse sumas y restas. Estaba construida con 10 cilindros que se movían mediante ruedas dentadas. Cada uno de ellos reunía 2 series de números. Con ayuda de una especie de aguja se podían ajustar los números en los cilindros. Por lo tanto, si se quería calcular 5 más 7, se ajustaba 5 y se seguía girando 7 posiciones. Si el cilindro seguía rodando hasta el 9, una pieza en forma de U tomaba el cilindro de decenas adyacente y lo giraba a una posición. Ahora solo restaba leer el resultado. 12. Durante 10 años, Pascal trabaja en el perfeccionamiento de su invención. También intenta vender la máquina, pero ninguno de los 50 ejemplares producidos funciona de manera confiable. A finales de la Guerra de los 30 años, no era posible fabricar ruedas dentadas con la precisión requerida. Esto hacía que los componentes de esta compleja máquina se trabaran constantemente, lo que obligaba a menudo a desarmarla completamente para repararla. El comienzo del fin del éxito comercial para Pascal. En una oportunidad presentó su máquina ante Cristina, la reina de Suecia, pero no tuvo éxito. Sin embargo, la máquina resultó ser un modelo de muchos de los futuros aparatos de cálculo mecánicos. En el año 1646, y con 23 años de edad, Blaise Pascal y sus hermanas profundizan su fe religiosa. Se unen a los jansenistas, un movimiento católico de la Contrarreforma. Al año siguiente,
Pascal sufre un serio ataque de parálisis, aumentando su sufrimiento. Pese a todo, su espíritu investigador permanece intacto, y surge un tema que lo atrae en especial: la presión atmosférica. Un invento del italiano Torricelli, el barómetro, lo ha maravillado. Para profundizar su conocimiento, con ayuda de su padre, reconstruye el instrumento para medir presión. Pascal llena completamente con mercurio un tubo de vidrio de 1 metro de altura, que tiene un extremo abierto. Sumerge la parte abierta en un recipiente con mercurio y observa que el metal líquido fluye fuera del tubo, pero solo en parte. La mayor porción de mercurio permanece dentro. El nivel disminuye hasta llegar a aproximadamente 76 centímetros. Hay algo que impide que el tubo de vidrio se vacíe por completo. La explicación es que el peso del aire que actúa sobre el recipiente hasta llegar al extremo de la atmósfera presiona el mercurio sobre la superficie libre del recipiente e impide la salida del líquido que se encuentra dentro del tubo. Sin importar cuáles sean las dimensiones del tubo, el mercurio disminuye siempre hasta una altura de 76 centímetros. La causa está en las propiedades de la presión. La columna de aire de la atmósfera ejerce presión sobre una determinada unidad de superficie. Luego, sobre la misma superficie, aparece exactamente la misma presión, pero en sentido contrario, cuando la columna de mercurio llega a una altura de 76 centímetros. Para justificar su experimento, Pascal pide a su cuñado que suba con el tubo lleno al Puy de Dôme, el volcán más alto de la zona donde había nacido. Según la teoría de Pascal, la columna de aire debería ser un poco más corta en la cima de una montaña, es decir, la presión debería ser menor que en el valle. La columna de mercurio, por lo tanto, debe disminuir, ya que hay menos aire presionando sobre el recipiente con mercurio. El resultado del experimento confirma la hipótesis de Pascal. La columna de mercurio en la cima es aproximadamente 1 centímetro inferior que al comenzar la caminata. Pascal se da cuenta de que, con ayuda de un barómetro, puede medirse la diferencia de altura entre dos lugares. Descubre también la posibilidad de predecir el tiempo mediante un barómetro. Al variar la presión atmosférica, por ejemplo, en el caso de que se aproxime un anticiclón, el instrumento reacciona. La presión atmosférica aumenta. En consecuencia, también aumenta la columna de mercurio dentro del barómetro. Si la columna de mercurio vuelve a disminuir, el observador sabe que se aproxima a él un ciclón. De esta manera, puede pronosticar mal tiempo. Pascal resume en el año 1653 los resultados de todos sus experimentos en los tratados sobre el equilibrio de los líquidos y el peso de la masa de aire. A partir de este momento, otros pueden poner en práctica sus conocimientos. A él solo le interesa la teoría. Las experiencias con su máquina de calcular son para él una advertencia. Aquí, cada estación meteorológica tiene un barómetro. Hay barómetros de líquidos que, al igual que el instrumento de Pascal, se siguen llenando hoy con mercurio, y barómetros anaeroides, en los que un cilindro vacío construido con chapa muy delgada sufre deformaciones mayores o menores de acuerdo a la variación de la presión atmosférica. Hoy día también en la aviación se aplican las teorías de Pascal. Los altímetros de los aviones son, en realidad, barómetros. Miden la presión atmosférica, la convierten en valores de altura y los muestran. Pascal estudió además el comportamiento de la presión en líquidos. Descubre el principio de los vasos comunicantes, que muestra el comportamiento de los líquidos que llegan a la misma altura si se encuentran en recipientes conectados entre sí.
Generalmente los sistemas de provisión de agua de nuestras ciudades funcionan según este principio. Las llaves de paso de agua hogareñas y el tanque de agua son vasos comunicantes. Hay presión en la tubería porque el agua del tanque, que se encuentra a una altura mayor, intenta compensar la diferencia entre los niveles. Los elevadores hidráulicos trabajan según el principio descubierto por Pascal. Los líquidos no se comprimen por acción de la presión, sino que más bien la transmiten. En el elevador hidráulico se introduce aceite dentro de un cilindro con ayuda de una palanca. El aceite transmite esta presión a un émbolo de diámetro mucho mayor. Gracias a su gran superficie, el émbolo puede ejercer una fuerza más elevada, pero recorre una distancia menor que la del émbolo pequeño. Sin embargo, si se bombea lo suficiente en el cilindro más pequeño, el efecto es notorio. Un automóvil de más de 1 tonelada puede ser elevado con la sola acción de la fuerza de los músculos sobre una palanca. Este es el principio rector de la hidráulica. Con su ayuda, pueden generarse fuerzas enormes haciendo un mínimo esfuerzo. Luego de la publicación de sus tratados sobre la presión atmosférica y de las teorías sobre la presión en líquidos, Pascal visita asiduamente el convento de Port-Royal de París. Aparentemente se somete al tormento de un silicio ceñido e indaga sobre el papel del hombre en el universo. En el convento se transforma en filósofo de la religión. Pascal cree que la fe es superior a la razón. Al fin de cuentas, la fe descubre cosas que, según Pascal, le están vedadas a la razón. En el año 1662, Blaise Pascal fallece a la edad de tan solo 39 años. Hoy se recuerda a Pascal más como científico que como filósofo. Cuando en el año 1960, en París, una comisión volvió a regular el sistema de unidades de la física, se eligió el nombre Pascal para denominar la unidad de presión. Meteorólogos de todo el mundo emplean esta unidad para medir la presión atmosférica. El aire ejerce sobre la Tierra una fuerza de 101.300 newtons por metro cuadrado, lo que corresponde a una presión de 101.300 pascales. Pero para simplificar su uso, se divide esta cifra por 100 y la unidad de medida pasa a llamarse hectopascal. Es decir, que la presión atmosférica en condiciones normales es de 1013 hectopascales. Podemos darnos una idea de la dependencia del hombre respecto de la presión atmosférica al observar el vuelo a gran altura de los aviones de pasajeros. Allí la presión atmosférica es mucho menor que sobre la superficie terrestre, demasiado baja para los pasajeros. Los jets tienen por esa razón cabinas especialmente construidas para poder mantener artificialmente a bordo una presión de aire igual a la de la superficie terrestre. Otro ejemplo es cuando se sumerge un submarino. Este soporta una enorme presión del agua que solamente puede resistirse mediante un diseño especial que se adapte a esas condiciones. Los descubrimientos de Pascal en torno a la presión en líquidos marcaron el camino a seguir. Pascal fue en su tiempo un investigador de primera línea en las ciencias naturales, la matemática y la filosofía. ¿Qué más habría descubierto si hubiera vivido más de 39 años? Antiguas. Y espera que cumpla los 15 años para enseñarle lenguas, ciencias naturales y matemática. Para evitar que se anticipe en su plan de estudios, retira de la casa todos los 223 en Clermont-Ferrand en Auvergne. Al poco tiempo la familia se muda a París. Su padre, Étienne Pascal, se ocupa de la educación de sus hijos.
Comienza enseñándole a Blaise la gramática de las lenguas antiguas. Presión baja, lluvias para los próximos días. Cuando los meteorólogos anuncian esto, suelen tener razón contra lo que dicen ciertos rumores. Saben que una baja presión atmosférica significa formación de nubes en las capas de aire superiores. Esas nubes provocan la lluvia. Todo esto puede leerse en el barómetro. El hombre que descubrió esto vivió en medio de las tribulaciones de la Guerra de los 30 años, hace más de 350 años. El matemático, filósofo e investigador Blaise Pascal. Pascal nace el 19 de junio del año 1600.